y me ha tocado en otras ocasiones tener que participar después de la comida, entonces trataré de ser breve, algunos chistes por ahí introducidos dentro de la plática, pero lo más importante, pues agradecer estos espacios, principalmente, no solamente por la invitación, el agradecimiento de poder venir, todas las atenciones que tienen para poder resolver y coordinar este tipo de eventos que pues son muchísimo más difíciles de lo que aparenta, pero además también de la posibilidad de introducir este tipo de pláticas. Como ustedes vieron en el transcurso de la mañana, identificaron o pudieron darse cuenta, o al menos comienzan a darse cuenta de que a través de las distintas conferencias es muy importante la investigación, y no solamente porque se vea como una actividad que está disasociada de la parte del labor médico, sino que justamente forma parte del deber del radiólogo. Entonces, vamos a empezar. Si gustan, pueden escanear por favor este QR. Solamente van a hacer unas votaciones y son muy rápidas, al menos para que podamos despertar un poco, y les va a lanzar solamente unas preguntas, y va a ser muy interesante porque al final vamos a poder retroalimentar. Recuerden que no salen sus nombres ni nada, pero la primera pregunta: ¿por qué le interesaría investigar? ¿No? Y hay artículos en donde se ha valorado, identificado ciertas respuestas. Yo resumí al menos estas que son las más frecuentes, de 30. Algunas se pueden resumir en, inclusive, por ejemplo, pues viajar a congresos, ¿no? Hay gente que dice, mi sueño es viajar a congresos como yo, y digo, pues sí quiero investigar, entonces de eso se trata. La otra es que, obviamente, parte de eso es también a veces como un requisito laboral, pero como requisito laboral, ¿no? ¿No los manda a Casnal? ¿No? Bueno, perdón. No sé, esto está activado, pero no se preocupen, al final les doy el link y para que lo puedan contestar al final. La siguiente tipo de actividad que realiza, dependiendo de qué nos dediquemos, a veces es la justificación de las actividades que tenemos, pero lo más importante es que desde residentes comprendamos de que es una actividad necesaria en el labor de la medicina. ¿Y por qué no puedo dedicarme? Estas son 4 de las respuestas más frecuentes. Una es que pues a veces ya nos dedicamos, otra es que no consideramos que es importante, a veces creemos que no sabemos por dónde empezar, y en esta es parte de la plática. ¿Y dónde obtuvo la idea para su tesis? Todos los que estamos aquí, nosotros somos o radiólogos o vamos a ser radiólogos, o incluso, por ejemplo, participaron en estos carteles. Entonces, a veces, este tipo de ideas, de reflexión, de metacognición, que es la reflexión que tenemos hacia nosotros mismos, es poder identificar, pues, de dónde provienen las ideas. No sé, algunas veces, platicando con otros compañeros, las ideas a veces llegan justo en el momento de la regadera, a veces cuando despertamos, a veces los 5 minutos antes de dormir, pero las ideas que prevalecen para poder posicionar y que tenga un alcance, generalmente son ideas que vienen a través de un sentido colectivo. El sentido colectivo multidisciplinario, con otros especialistas, con otros compañeros, con otros colegas, y de la factibilidad de que eso pueda suceder. Entonces, como les comenté en la mañana, parte de mis labores desde hace 7 años fue tratar de introducir y coordinar pues distintas profesionalizaciones, entre ellas estrategias de enseñanza, parte, por ejemplo, de la parte académica, pero también tratar de entender que la investigación no solamente es de la parte oncológica, que es en la parte de que llevo 10 años dedicándome, sino que existe mucha investigación, y es parte de lo que yo quiero tratar de impulsar a través de esta conferencia. Estas son varias, como les mostraba en la mañana, de múltiples sociedades que ustedes pueden darse cuenta que son distintas instituciones que se dedican a poder apoyar distintos tipos de proyectos. Entonces, como pueden ver, yo siempre les digo a los radiólogos y a mis compañeros que nos quieren en todos lados, nada más hace falta que aparezcamos. O sea, la idea es ir e intentar estar con algunos de ellos. Si se dan cuenta, todas estas instituciones, pues algunas son de radiólogos específicamente, pero inclusive otras, como por ejemplo, pues el de RECIS, por ejemplo, de las instituciones de mama, pues aparentemente son de radiólogos, pero también están ya introducidos múltiples especialistas que incluyen obviamente la oportunidad. Entonces, no sé, a mí me pasa generalmente así, ¿no? Generalmente entro, estoy despierto los primeros 5 minutos y siempre empiezo a pensar, ¿valdrá la pena? ¿Podré aprender algo? Yo espero que en esto veamos estos 3 contenidos. ¿Por qué investigar? Que es la parte directriz de la plática. ¿Qué nos hace investigadores? Que es en sí una reflexión para que se pueda llevar a casa. Y el tercero, que es cómo podemos empezar, que a veces lo más importante es poder empezar. Entonces, los fundamentos para investigar, hay múltiples artículos encaminados a 2 cosas: la investigación en medicina y la investigación en medicina radiológica, y la investigación en medicina radiológica que se dedica a múltiples áreas.
Como ya pudieron ver en las pláticas iniciales de mis otros compañeros, colegas, fue darse cuenta que existen múltiples niveles de investigación que pueden ser de radiómica, de biomarcadores. Entonces empezamos a entender que el radiólogo no solamente está diagnosticando, está pronosticando. Entonces ya no solamente nos estamos dedicando a diagnosticar y a tratar, en algunas ocasiones varios de nosotros, sino que aparte de todo estamos haciendo factores pronósticos. Pronósticos que, como ya vieron en otras conferencias de la mañana, son tan o más importantes que incluso a veces partes clínicas. Entonces, si dividiéramos la plática de cuáles son los fundamentos de por qué investigar, y la investigación la obtuviéramos como una actividad, una cualidad de alguien que tiene un posgrado, y recordáramos que nosotros somos menos del 3% de los que estamos aquí que llega a este tipo de nivel intelectual, entonces también entenderíamos que tenemos una obligación hacia la sociedad, una obligación hacia el gremio, pero lo más importante, una obligación hacia la calidad de la interpretación. Entonces pueden ver que lo podemos dividir en 4 áreas, que sería la oportunidad laboral, la aplicación clínica, que generalmente es lo que nosotros siempre pensamos, bueno, ¿qué voy a investigar? Tiene que ver con la parte clínica, pero también tiene que ver, y les voy a dar algunos ejemplos en la plática para que se lleven algunas ideas, incluso residentes o alguien que está preparando su tesis, que no todo tiene que ver con clínica, también podemos hacer investigación aplicada, por ejemplo, a estrategias educativas radiológicas, a la calidad de cómo se interpreta, y eso tiene que ver también con la parte administrativa. Y lo más importante, que todo esto, la parte de investigar, se refiere a tener ciertas competencias para poder continuar con nuestro desarrollo personal. Entonces, como cuestión filosófica y epistemológica, debemos recordar que la manera en cómo aprendemos nos lleva de la mano a seguir aprendiendo. De nada sirve aprender durante 4 años si no lo tenemos en continuidad en el resto de nuestra vida. Entonces, sigamos de alguna forma en que lo más importante es saber qué competencias necesitamos, cuáles tenemos y de alguna manera, obviamente, diferenciar cuáles nos podemos mejorar. ¿Por qué? Porque esto es para toda la vida. No solamente es para la parte clínica, sino el resto de las cosas. A veces me pasa así en la mañana y me mandan el paper que cheque alguna investigación, un protocolo, y entonces empiezo a investigar por desarrollo profesional. Aquí lo voy a dividir en 3, que son recomendaciones académicas, que generalmente es lo que todos nosotros sabemos, las recomendaciones hospitalarias, que todos los que trabajamos en un hospital pueden darse cuenta a través de esta conferencia cómo pueden tener oportunidades, y recomendaciones internacionales. Dentro de las recomendaciones académicas, como verán, esto es el renglón resumido, sintetizado de casi 30 hojas del PUEM, que es obviamente lo que casi en todo el país, el aval universitario como es la UNAM, y en otras son otras universidades, pero son muy parecidos los programas educativos únicos de los exámenes de residencia. Como pueden ver, según las universidades, los logros educativos que se deben adquirir son 3 cosas. Entonces podemos ver el primero, que casi todos lo tenemos, ¿no? Y lo más importante, aplicarlo con calidad. Pero ¿cuántos de nosotros podemos hacer el segundo, que es analizar y valorar la literatura médica aplicándola con pertinencia? Entonces aquí ya empieza una competencia que es del investigador, que es qué tanto sabemos entender lo que leemos, qué tanto lo podemos aplicar, y lo más importante, que quizás es donde más nos perdemos. Puede ser que haya pertinencia o que haya estadísticamente, que sean significancias estadísticas, pero de nosotros somos los responsables y comprometidos de saber si esa significancia estadística tiene realmente también significancia clínica. Es decir, el juicio clínico no lo va a tener nadie más y solamente nosotros somos los responsables. Entonces, como pueden ver, esto está resumido de esa forma. Ahora, dentro de las recomendaciones hospitalarias, aquellos que no sepan pueden googlear y se darán cuenta que existen estos 3 comités. Inicialmente de COFEPRIS, pero también existe el comité de conviética, que es nacional, también está pegado a estándares internacionales homogéneos, y entonces se darían cuenta que existen normativas hospitalarias que sirven para integrar comités de control. Es decir, no necesariamente, pero todos los hospitales, al menos donde haya residentes, tienen o deberían de tener estos comités, y como pueden darse cuenta, hay comités que se enlazan. Es decir, en algún momento los jefes administrativos se juntan con la parte ética, la de investigación y enseñanza, pero también con la calidad de la atención. Entonces, estos comités deberían, o de forma ideal, funcionan para que el médico que está trabajando o el médico que está en formación pueda tener oportunidades de comprender cómo mejorar. Entonces, con esta diapositiva pueden darse cuenta que no es algo sacado de un artículo ni algo de un libro. Realmente, si se dan cuenta, es algo que ya funciona en los hospitales. Distintos comités integrados
para que se lleve a cabo lo más importante, que es la calidad de la atención en el paciente. Y las recomendaciones internacionales, pues podemos encontrar al menos unas 30 si buscamos bien en internet. Yo me iría quizás a las dos principales, que son la de la ACR y de la ESR, que es la norteamericana, donde está Estados Unidos, Canadá y muchos otros países anglosajones, y la que está en la parte europea. Y podrían ver entonces que existen ciertos artículos que hablan sobre esto. Son como de 30 hojas, pero en forma muy resumida es que según asociaciones internacionales como la ACR, se define parte del perfilograma del médico radiólogo con posgrado los siguientes componentes, es decir, son 4 dominios o 4 categorías que debemos de saber como competencias, que es la parte clínica, administrativa, colaborativa y académica. Y entonces podremos hablar mucho sobre esto, pero quizás a lo que más me atañe en esta conferencia es que se den cuenta que en la parte académica la ACR dice que nosotros deberíamos y podríamos hacer este tipo de estrategias y herramientas y reservorios para poder mejorar de forma continua. Entonces vean, yo aquí está la enseñanza y proyectos de investigación. Entonces me pasa muy frecuentemente que radiólogos o de otras especialidades, casi siempre la pregunta principal es ¿por qué nos dejan hacer tesis? ¿Qué tiene que ver la tesis? Nunca vuelvo a hacer una tesis, a lo mejor ¿qué tanto impacto tiene? Entonces la tesis suple esta parte de la enseñanza de poder plantearse una pregunta y llegar al resultado. En teoría, en el momento en que alguien con un posgrado logra llegar a través de este proceso y estos resultados y entendimiento, entonces en teoría está apto para tener un posgrado. Por lo tanto, en teoría, todos por eso tenemos que hacer una tesis. Sin embargo, plantean otras 2 herramientas, conferencias programadas, que son como estas, que están dentro de un programa, webinars que están semanales o mensuales, pero también tipo Journal Club, que son, por ejemplo, que se quiere hablar sobre inteligencia artificial y se planean 5 conferencias en el transcurso de 3 meses, y de personas que sepan mucho sobre un tema específico en el cual se quiere saber un poco más, por ejemplo, en el servicio, en el departamento, o especialmente para un residente que quiera avanzar en su tesis. Y asistencia a reuniones locales y nacionales, pues también como esta, en donde haya encuentros, en donde podemos comprender mejor las cosas. Hay personas que nos pueden ayudar mucho. Yo la verdad cada vez que acudo a cada uno de estos congresos, siempre me doy cuenta de que hay personas que saben más que yo, y siempre hay alguien que sabe más sobre una cosa muy específica, y la idea no es trabajar solos, la idea es buscar esa parte del gremio en donde podemos colaborar. Entonces, investigar por oportunidad laboral. Creo que aquí no voy a meterme tanto, pero con las otras 2 conferencias se pudieron dar cuenta de algo muy importante, que es, hay oportunidad laboral. Y aunque no lo vean tangible, va a haber. O sea, no lo digo yo, ya lo dijeron en las otras conferencias, les dieron varios de los hechos, les están demostrando que va a haber. Entonces, si va a haber oportunidad laboral, uno debería de estar teniendo esas competencias para llegar a esos puestos laborales. Entonces aquí yo ya no quiero meterme mucho en eso, pero vean cómo podemos, los médicos radiólogos, que nos metamos en esta parte de investigación y estas competencias, podríamos hacer este tipo de actividades y por lo tanto estar sumergidos en otras actividades que son pagadas. O sea, al final es buscar trabajo distinto al clínico, pero que está realmente linkado a la parte de clínica. Como pueden ver, aquí les pongo uno, ya les mencionaba por ejemplo sobre el genoma humano, pero actualmente, o más bien ya tiene más de 2 años, se acabó también el conectoma. Y a mí me pareció muy interesante que dentro de los proyectos de los premios Nobel más importantes están sumergidos dentro del conectoma, y es, así como el genoma, fue hacer múltiples estudios para poder valorar cómo era el cerebro humano. Entonces, si uno se indaga y se mete de forma más profunda en estos proyectos, se va a dar cuenta de algo muy interesante. ¿Cuántos radiólogos participaron? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué no están invitados radiólogos? ¿Por qué no se metieron tantos radiólogos? Entonces es un cuestionamiento que deja muy profundo el por qué no nos estamos capacitando para introducirnos a estos trabajos. Y dentro de investigación por oportunidad laboral, casi siempre cuando rotaban los radiólogos conmigo, me mencionaban esta parte de que es que cuando salga de la residencia voy a hacer un posgrado en una subespecialidad y luego después ya veo en qué trabajo y luego pues uno acaba trabajando en lo que hay. Sin embargo, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado la realidad. La realidad, y no es mexicana, es según la ACR, porque también incluso creemos que en Estados Unidos solamente hay subespecialistas, cuando en realidad no son como tal como aquí. De hecho, hay mapas completos en donde demuestran que la mayoría de los radiólogos están en ambas costas y en el centro casi no hay. Es decir, tienen déficit igual que nosotros. La pregunta es ¿cómo ganamos para nosotros esa oferta laboral en ese déficit? Y si se dan cuenta, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, como residentes, como médicos adscritos y en donde trabajemos,
que al final nos dedicamos a todo esto. ¿Cuánto de esto puede ser pagado y cómo? Es cuestión obviamente de otras competencias, entre ellas las sociales, interpersonales, colaborativas, de negociación, pero pueden ver que dentro de las que más frecuentemente, si a alguien le dicen, no sé, a mí mi sobrina me dice aquí, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué tipo de médico eres? No es muy fácil explicar si eres cirujano que te dedicas a operar, pero si soy radiólogo, pues yo le digo, pues interpretar, ¿no? Interpreto mastografías, interpreto tomografías, es a lo que me dedico. Y cuando uno realmente hace el balance de cuántas horas te dedicas a eso versus el resto, te das cuenta que no te dedicas solamente a interpretar, te dedicas a todo esto que está aquí, y dentro de lo que te dedicas esto aquí pues es investigación. Entonces aquí son algunas de las ejemplos o actividades en las cuales seguramente ustedes han escuchado podrían dedicarse, que entre ellas son carteles, artículos, libros, consensos que se pueden realizar no entre radiólogos, sino consensos multidisciplinarios con otros especialistas, en los cuales, como les menciono, hace falta radiólogos, hace falta el liderazgo de que el radiólogo se meta con los consensos. Y la otra de las guías de práctica clínica. Entonces, les voy a hacer un paréntesis muy interesante. Las guías de práctica clínica nacional solamente hay 2 radiólogos sumergidos a nivel nacional. Entonces, ¿dónde está ese liderazgo? Es muy difícil introducirse, pues no solamente es mandar su currículum y que los acepten y entrar a trabajar de manera directa, de forma de multidisciplinaria con otros especialistas. Por ejemplo, si es de endometriosis o es de ovario, pues trabajarían con ginecólogos, con oncólogos. Entonces, esta parte de estas actividades a veces pasa desapercibida porque se nos olvida que somos médicos especialistas igual que el resto del equipo. Y aquí algo muy importante es que en la parte administrativa, generalmente cuando nos dicen la parte administrativa, pensamos que es el jefe del servicio, cuando en realidad, como pueden ver, pues también se dedica a la parte de gestión, la parte de sociedades médicas como esta, gremiales, que apoyan y ayudan a que todo esto llegue de forma convincente, coordinada y planeada, pero también, incluso yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que somos administradores de consultorios. Entonces, la pregunta que hace la ACR es la siguiente. Se hizo a nivel nacional en Estados Unidos y se demostró en Estados Unidos, aquí no se ha hecho en México, pero se demostró en Estados Unidos que de un cuestionario de más de 100 preguntas con varios radiólogos que tenían consultorios y trabajaban de forma académica en hospitales, se dieron cuenta que una gran cantidad de médicos, independientemente de dónde trabajaran, no sabían o no tenían competencias de la parte de la gestión de calidad. Entonces ahí también hay un área de oportunidad muy grande que también tiene que ver con investigación, y un poco más adelante les voy a dar algunas ideas para que vean a qué me refiero con esta parte de gestión de la calidad. Y investigar por aplicación clínica. Yo creo que cuando nos dicen vamos a investigar, a lo mejor es lo primero que nos imaginamos. Se ha demostrado que como estrategia académica funciona porque ayuda a la motivación profesional. Yo creo que todos nosotros, si alguien nos dice, oye, ¿quieres empezar conmigo a investigar? Pues uno se emociona porque sales de la monotonía, ves más cosas, te tienes que profundizar en el tema, y eso significa pues que te quita factores desmotivadores de tus trabajos, ¿no? La otra es que siempre vas a adquirir conocimientos al participar. Siempre que alguien intenta planear o trabajar en equipo, va a tener que aprender algo nuevo. Y la otra es potenciar la replicación. ¿Eso qué significa? Es algo como lo que hemos hecho en estas conferencias, que alguien que aprende algo nos llama el interés de poder impulsar a otras personas. En este caso, el liderazgo, la participación en consensos, en guías de práctica clínica, y investigar para optimizar la administración. Entonces, mejorar la calidad del servicio es algo muy interesante. Les comento más o menos cómo funciona esta parte administrativa de la investigación, y se los mencionaba un poco sutil en la mañana, que es, tenemos todo un centro de monitoreo que evalúa a los médicos radiólogos que están en Salud Digna. De estos datos que surgen, tenemos, por ejemplo, dónde están los errores, cuáles son los diagnósticos más frecuentes, dónde están las fallas. A través de esta Big Data lo que hacemos es analizarla, y entonces se hacen estrategias educativas de impacto, como cuál, pues hacer cursos. Por ejemplo, todos sabemos que oncología, pediatría, mama, es donde son las áreas de mayor complejidad y por lo tanto de imprecisión. Pero ¿cuáles son las imprecisiones? Si uno trata de disparar una mosca, pues nunca llega a ningún lado. Si uno trata de dar los mismos temas, pues a lo mejor hasta el médico radiólogo se confunde más. La idea entonces es dar aquellos temas en donde hubieron más errores, y después de 3 meses volver a hacer nuevamente el análisis de cómo disminuyó o impactó en estas estrategias educativas. De tal forma, entonces, que se demuestra que la gestión de la calidad también hay investigación de esa parte. Es muy interesante y les voy a dar algunas recomendaciones también. Y también para el seguimiento estricto de los procesos, interacción entre el personal,
pero algo muy importante, identificar áreas de mejora. Entonces yo dejaría que quizás como yo inicié investigación fue porque quería mejorar en una área, porque me gustaba una área que era oncología. Ya después uno se da cuenta, seguramente a todos nos ha pasado, que recordamos de qué trataba nuestra tesis. Y tiene que ver porque la masticamos durante 3, 4, 5 meses o algunos hasta 2 años. Y la integración de los alcances de investigación, yo resumiría todo lo que acabo de hablar durante 20 minutos, que lo podremos diferenciar en estos 7 puntos. Me ha costado una gran cantidad de trabajo porque justo estos puntos son los que uno tiene que tratar de negociar el por qué el radiólogo tiene que hacer investigación cuando acude a buscar financiamiento. Entonces, siempre alguien que pida financiamiento para una investigación, esa persona te va a decir, pero ¿para qué? Me interesa que haya mejor calidad, pero ¿yo qué resuelvo? ¿Qué mejoro? ¿Cuánto dejo de gastar? ¿Qué ahorro? Entonces, vean, el hecho de que nosotros nos apoyemos en investigación, si tratáramos de traducirlo de una forma no académica ni de enseñanza, podríamos decir que ayuda a difundir los alcances de la atención de la salud pública. Es decir, todos sabemos y comprendemos que si está bien hecha una tesis y la podemos publicar, o incluso esa tesis la podemos replicar en nuestro mismo hospital de forma local, va a mejorar la atención. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de dónde están las fallas de los procesos en la parte administrativa, porque apoyamos a nuestro grupo colaborativo a que mejoren un tema, o porque inclusive nosotros mismos que nos quedamos a trabajar en esa zona, mejoramos en ese punto o ese tema para poder dar mejor calidad de la atención. Y para fortalecer nuestro compromiso social, yo creo que todos nosotros, de maneras muy distintas, pero todos nosotros como médicos, apoyamos en ese punto. Identificar áreas de oportunidad en procesos internos, como les menciono. A veces, cuando investigamos un tema en nuestro hospital, es cuando nos damos cuenta en dónde están las fallas de los procesos administrativos y las mejoramos. Muchas de las tesis que nosotros hemos hecho, seguramente como residentes o como adscritos, o cuando queremos hacer un cartel, es donde nos damos cuenta que a lo mejor hay fallas en las interpretaciones, en la doble lectura. ¿Por qué? Porque acudimos y volvemos a ver las interpretaciones, cosa que no haríamos si no estuviéramos investigando. Y pues las otras áreas creo que pasan a veces desapercibidas, que es contribuir al prestigio. Es claro que aquellas naciones, aquellos hospitales y aquellas instituciones que tengan una mayor cantidad de artículos en revistas de mayor prestigio, pues por ende también adquieren mayor prestigio. La otra es optimizar el rendimiento del departamento de imagenología, que como les menciono, ya vimos en estas conferencias varios ejemplos de cómo la inteligencia artificial no solamente va a mejorar la calidad en la atención del paciente, sino que aparte de todo, mejora los flujos, hace más efectivo, o sea, no solamente es calidad de la interpretación. ¿Y qué nos hace investigadores? Ya después de que les hablé de esta parte, pues a mí me sucede así. Mi mamá piensa que me voy a ganar un premio Nobel, ya le dije que no es factible. Lo que piensan mis amigos creen que siempre me estoy así divirtiendo, mis amigos creen que pues estoy así todo el tiempo divertido. Yo la verdad pensaba que iba a tener mi microscopio, que me iban a dar mi laboratorio y todo. La realidad es esta, la realidad es que uno empieza a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana digo, no puede ser, esto no va a suceder, y ya para las 11, 12 de la tarde antes de desayunar yo digo, esto no va a pasar, ¿no? O sea, realmente todo lo que se requiere de un esfuerzo, pues así es, hay frustración, hay alcance, pero eso ayuda mucho a poder entender cómo mejorar distintas circunstancias. La primera vez que me tocó mi primer proyecto de tener que analizar, la verdad es que ya para las 12 de la tarde yo dije, es que no, esto no se puede, no va así. Obviamente yo creo que a todos nos pasó, y aquellos residentes que están haciendo su tesis, su protocolo de investigación, seguramente así empezó la primera semana cuando los batieron de cirelsis. Y este es el concepto de competencia según enseñanza, no estamos hablando de otra cosa sino de enseñanza. Entonces vean, puse el ejemplo de Virax porque justo hace poco di un tema muy parecido a esto sobre competencias, pero la competencia en medicina, especialmente en medicina, habla sobre el conjunto o agrupación que debe de existir entre los conocimientos, las habilidades, las actitudes. Y para hacerlo más complejo, cada universidad, cada parte de la filosofía que se encarga de la epistemología, que es la parte de filosofía y de la lógica que se encarga de estudiar el cómo aprende uno, pues cada vez ya va siendo más complejo y descubrió que aparte de todo están las actitudes. Entonces, en pocas palabras, el conocimiento sería qué hacer, cómo se hace. Bueno, pues yo aprendo el VRAS, ya es memorización. ¿Cómo lo hago? Pues requiere de entrenamiento, que alguien te vigile y que alguien te diga si está bien o mal hecho. Y cómo lo hago o querer hacerlo se refiere a la actitud,
que a veces todos nosotros reflexionamos en nuestra casa y a veces pensamos cómo tratamos al paciente, cómo pudimos mejorar, pero eso nunca nos lo califican nuestros profesores y eso es algo de metacognición. Eso significa que son autorreflexiones. Cuando nosotros hacemos reflexiones y críticas a uno mismo, cuando nos autoevaluamos, eso es una aptitud. Y para hacer, entonces pasamos a las competencias del investigador. Hay muchos modelos, yo les coloqué solamente 3 modelos. El primero es el más largo y es el modelo de Berkeley. Y si se dan cuenta, les dejé los 9, pero los dividí en 30. Entonces, la verdad es que como se hizo hace más de 30 años, estas son las competencias que necesita un investigador. Entonces, no sé si lo leen así rápidamente, no voy a explicar todos, pero la verdad es que si lo leen, pues esa es la residencia, eso es del posgrado, por eso es que todos, en teoría, salimos siendo investigadores, al menos teniendo las competencias necesarias y como todo, necesita pulirse. Entonces vean, por ejemplo, necesita habilidad para planeación y gestión de tiempo, pues yo creo que todos tenemos que interpretar nuestros estudios al final del día, ¿no? Habilidades de escritura, pues todos tenemos que interpretar. Expresión oral, pues explicar al paciente, explicar al alumno, explicar a todos. Pero dentro de las cosas que me llama mucho la atención de este modelo, que tiene más de 30 años, es el tercero, que es la habilidad de búsqueda de literatura y la estrategia de diseño de investigaciones y la capacidad para llevarlas a cabo. Es decir, ¿cuántos de nosotros, quizás lo más complejo, antes de pensar en investigación es tener la idea? Y el segundo paso sería, ¿qué tan difícil es buscar acerca de esa idea? Entonces, aquí les dejo este modelo, la verdad es que está bien fácil, ¿no? Así dice, pues claro que tengo las competencias. Es el modelo de Partington y si se dan cuenta, pues parecería como estos legos, ¿no? Se ve bien fácil, ¿no? Tienes tus legos, tus datos, tus bases de datos las reúnes, las acomodas por colores, las categorizas, las jerarquizas y luego tienes tu análisis en donde las acomodas dependiendo de cómo te gustan, de qué tamaños y colores y después visualización de datos y al final tienes una casita, ¿no? Eso parecería, si se dan cuenta, como hemos hablado en otras conferencias, que eso es investigar. Y en realidad son eso, competencias de filosofía, de bioética, de saber cómo hacer y por qué hacemos las cosas, competencias sobre el proceso de investigación, que a veces ahí es donde nos detenemos, pero para eso también hay expertos. No tienen que saber toda la estadística ni toda la metodología, pero sí tienen los fundamentos para poder saber al menos a quién preguntarle. Y competencias sobre técnicas de investigación, que se referiría a no sé cómo empezar, pero seguramente alguien sabe. Lo importante sería quién es el que sabe, pues lo buscan. Y este es el último modelo, que es el modelo como más actualizado, y si se dan cuenta es como los pasos que deberíamos de tener como profesionistas con posgrados todos nosotros para poder hacer una investigación. Entonces, yo lo leo así rápido y no sé si se dan cuenta que es el método científico. O sea, yo lo leo y digo, pues el modelo Stanford se lo copió, el modelo científico, nada más ahí lo desglosó más, pues te planteas un problema, haces una introducción y un contexto, revisas y actualizas la información, después creas y validas la recolección de datos, es decir, reúnes todos los datos que necesitas, y luego construyes o validas modelos, que es por ejemplo, saber cómo voy a juntarlo en gráficas, en tablas, y después empiezas a dominar este tipo de cosas. Para todo y cada uno de ellos, hay metodólogos, hay estadistas y hay gente que se aprende de ellos y sabe siempre más que nosotros. O sea, también no tenemos que hacer miles de posgrados para poder tener una publicación. Y entonces, ahí viene la tercera parte que me pareció fundamental, especialmente para los residentes, pero yo creo que para todos nosotros, que es, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿No? A veces lo más difícil es, pues, empezar. Y yo creo que lo más importante es, pues, tener la planeación, ¿no? Esto está bien, es el departamento de planeación y no planeó que las letras iban a quedar mal juntadas. Entonces, lo más importante es estos pasos. Vamos a ver cada uno de los pasos rápidamente. La pregunta inicial es, ¿sobre qué y dónde queremos publicar? ¿Dónde buscar ideas? ¿Cómo seleccionar las ideas? ¿Y con quién puedo contar? A veces queremos hacerlo solo, pero lo más importante es con quién puedo contar. Entonces, ¿qué nos interesa publicar? Bueno, de primera instancia no vas a publicar en Radiology, en Neurographic, ni en BJR, o sea, primero porque cobran, segundo porque necesitas muchos datos, muchas bases de datos, y les hago las dos preguntas. ¿Qué experiencia tienes y qué quieres hacer? ¿Y cuánto tiempo crees que te va a tardar? Porque luego crees que no te va a absorber tiempo y debes de tener planeado cuánto tiempo te va a absorber. Y luego quizás lo más importante después de pasar esos dos puntos es identificar el grado en el cual te quieres dirigir. ¿Quieres que sea algo académico? ¿Quieres que sea algo de divulgación? Porque pueden ser hasta de marketing. O sea, se pueden publicar en revistas de marketing y ya tienes algo publicado que a lo mejor no es de investigación, pero queda también ya publicado. ¿Y dónde queremos publicar? Entonces hay un montón de revistas, como les menciono. Algunas tienes que considerar si son de contenido de acceso abierto, público, gratuito.
algunos cobran, entonces tienes que tener cuidado. Y justo platicábamos hace rato, hace una hora, que hay revistas depredadoras, que significa que buscan que tú mandes artículos para cobrarte, cuando en realidad son revistas que apenas van iniciando, y a lo mejor sí te conviene si quieres pagar. Y otras incluso ni siquiera existen las revistas, entonces tienen que tener cuidado. La otra es plantear las ideas en función de la revista, es decir, no inicien con la idea, primero vean en la revista qué quieren y en esa revista bajen los requisitos y vean qué determinadas cosas necesiten, como por ejemplo un reporte de caso. Ya después entonces se desenvuelven en esa revista. Si no, de lo contrario, tienen la parte del caso reporte y cuando lo quieren enviar se dan cuenta que lleva otras especificaciones distintas. Y recordar el idioma. Obviamente la gran mayoría son en inglés, pero hay al menos 28 revistas que están a nivel español, entonces tampoco debería de ser un obstáculo. Y acorde al tema del campo de divulgación, la verdad es que, como les digo, al ser radiólogos, pues si tú metieras en bases de datos para poder apoyar otros equipos multidisciplinarios, seguro y te quieren en inteligencia artificial, en biomédica, en instrumentos y tecnologías. Entonces en todas esas partes se ve sumergido el radiólogo. Luego buscar ideas o R3, y ya tenían ya muy cercano el momento de la titulación y ahora sí les están exigiendo que manden sus protocolos de Cirelsis. Entonces me decían, oiga doctor, ¿no tiene por ahí una base de datos? Entonces puede ser, ¿no? Que tengas una base de datos y hasta se la cobres, le digas te la paso y ya hasta nada más busca las imágenes, ¿no? Yo creo que a todos ustedes, y es una buena idea incluso, que el R4 que tenía una base de datos acaba su tesis y de lo que salió se la pasa al segundo y de ahí saca más datos y se va haciendo cada vez más grande la base de datos. Les voy a dar un tip que yo dije, sí, vamos muy lento en radiología. Cuando estuve haciendo la maestría de investigación, yo dije, bueno, hacen del mismo tema muy parecido del riñón durante 5 generaciones distintas, y es que empezó el R4, luego se le siguió el R3, R2, R1, y al final de cada generación fue haciendo su maestría de una base de datos, es decir, acabaron 4 generaciones publicando datos de la misma base de datos que fueron llenando poco a poco en el transcurso del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos PACS, tenemos DICOM, tenemos RIS y tenemos todas estas bases de datos, también podemos utilizarlas. Y también pensar que el R menor en el cual le podemos pasar nuestra base de datos, pues se va a poder apoyar de todo eso. La otra es que puede ser que busquen recursos de búsqueda, busquen qué otros tipos de temas y circunstancias hay. Y la otra, y lo más importante es, pues busquen ayuda. Dentro de buscar apoyo, yo les coloqué algunas de estas circunstancias que es, ¿con quién podrías buscar apoyo? Porque si yo les digo, bueno, pues busca ayuda con alguien y volteas y dices, pues es que nadie quiere, nadie puede, nadie sabe. Pues busquen con colegas radiólogos principalmente, pero también busquen con otras ramas médicas. Como les comento, una gran proporción de especialistas nos quiere. Es en serio, yo creo que a todos nos ha pasado que si vas a urgencias, dicen, hay un radiólogo aquí, ya no lo sueltes. Entonces, si ustedes van y no tienen ideas de qué pueden o cómo pueden empezar su tesis o un artículo de investigación, es muy probable que en sus hospitales ya hayan investigaciones que se estén relacionando con radiología. ¿Por qué? Porque está metido prácticamente en muchos de esos temas de investigación. Durante 4 años fui asesor de Cirelsis, de la parte que ustedes seguramente los que son del IMSS reconocen que es la parte de revisor de temas. A mí me daba mucha curiosidad que me llegaban un montón de revisor de Cirelsis y era porque todos los de oncología al menos tenían que ver con tomografía, con resonancia, con PET-CT, con ultrasonido, con mastografía. Y yo decía, y en todos estos no hay ningún radiólogo invitado. ¿Por qué? No lo sé. Pero es algo importante e interesante que al final se pueden hacer tesis e investigaciones de forma conjunta. La otra es que se pueden hacer a través de sociedades científicas. Un ejemplo que hace rato platicábamos es que existe en México distintas instituciones. Un ejemplo claro, existe el INAOE. Y el INAOE a mí me llamó mucha atención que en algún momento yo le mando mis datos y le digo, oye, yo quiero participar en inteligencia artificial. Yo dije, jamás me van a contestar. Me contestan como a las 2 semanas y me dice, doctor, pues claro, aquí está lo que va a tener que hacer y usted se incluye en el protocolo de inteligencia artificial para COVID. Así es sencillo, o sea, realmente así es como uno puede elaborar, nada más pues falta cuestión de que ustedes manden correos y que obviamente tengan la actitud. Y aquí les dejo algunas ideas. Esta diapositiva la hice antes, incluso hace 2-3 meses, y me llama mucho la atención. No es un sesgo de búsqueda. El sesgo de búsqueda es que yo me imagino que todo mundo está hacia mí porque tengo el sesgo de selección de que a lo mejor, si yo soy radiólogo, estoy viendo mastografías, entonces lo que me sale en mi celular son siempre mastografías, por ejemplo, ¿no? Entonces parecería entonces que si uno ya salió de aquí
y escuchó múltiples veces que la radiómica es importante, pues es muy probable que le salgan en sus celulares, en PubMed, en otro lado. Y no tiene que ver solamente con eso, tiene que ver porque en realidad sí son tendencias que marca PubMed y que marcan las instituciones como RSNA. ¿Por qué? Porque es hacia donde van las tecnologías. Entonces, aquí pueden ver algunas ideas. Les dejo algunos términos mesh. Términos mesh se referiría a que si ustedes los ponen en PubMed como tal, les va a salir muchos artículos que tienen que ver de forma más precisa con estas búsquedas de temas. Y como pueden ver, pues ahí está Radiomics, pero también pueden buscar, por ejemplo, pronóstico y biomarcadores, entonces, y reportes estructurales, que justo también han sido una moda y una tendencia a pesar de cosas fallidas. Y al final, pues siempre les digo a los residentes y a los estudiantes, bueno, pues también, acuérdate de esto, ¿no? O sea, la diferencia entre un buen ladrón y un mal ladrón es cómo haces esa actividad, la ética que tienes para hacerlo, el cómo funciona. Entonces, me toca a veces revisar protocolos o revisar, por ejemplo, tesis, y está plagiado completamente el contexto directo a la introducción, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en cómo se hace, por qué se hace, y obviamente entender que a veces ya todo está dicho, nosotros solamente estamos a veces copiando ideas, pero copiándolo de forma adecuada y obviamente contextualizando, y lo más importante, dando nuestro punto de vista crítico de lo que hacemos. Como reflexiones finales, pues la inspiración emerge de una circunstancia propicia de búsqueda, es decir, si no buscamos esta actividad, es probable que nunca surja una necesidad. La otra es que las ideas, surgen de la experiencia profesional. Es decir, si yo soy radiólogo oncólogo, pues, y me gusta ese tema y tengo especialistas que ya ven ese mismo tema, es más probable que busquen multidisciplinariamente esos mismos temas para investigar. Pero yo creo que todos nosotros hemos trabajado con ginecólogos, con oncólogos, de todas las especialidades, y al final podemos hacer trabajos colaborativos. Seleccionar ideas en función de necesidades, pero también de objetivos personales. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Me decía un amigo, es que solamente tengo en el gabinete y solamente hago ultrasonidos obstétricos, me aburro. Bueno, pues entonces empieza a llenar una base de datos, júntalo con tus compañeros, hazlo con el ginecólogo, y de ahí empieza a sacar un artículo de tus objetivos personales, que es en qué me estoy equivocando, cómo puedo mejorar, cómo puedo correlacionar mis hallazgos con lo que ve el ginecólogo, y lo más importante, pues contar con apoyo. En esto de la investigación, y como en muchas otras, incluyendo la clínica, pues necesitamos todos de todos. El mensaje final, pues a veces sucede que como reflexión uno tiene que comprender el por qué hacemos las cosas, por qué a veces alguien quiere hacer clínica, por qué a veces somos profesores, y siempre comprender que en la manera en que nosotros actuemos, en la manera en que nosotros reflexionemos y nos autoevaluemos, pues va a mejorar nuestro gremio y la calidad hacia los pacientes. Como última diapositiva, que es una plática que a mí me gusta mucho, lo doy con mis estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina, es la relación que tiene la radiología con otras ciencias. Entonces, aquí es donde ellos dicen, esto está más interesante inclusive que medicina, y es que en distintas investigaciones que hay en muchos museos, incluyendo por ejemplo el Museo de Puebla, un museo de Toronto, el Museo de Arte que está en la Ciudad de México, y un museo que también está en Chicago. Entonces se podrán cuenta que está bien interesante. Ahí hubieron radiólogos de por medio para poder integrarse a estos equipos multidisciplinarios. Entonces, en el primero es una vasija prehispánica de Puebla, en donde no la podían romper y no querían saber cómo funcionaba. Entonces le introducen agua y por fluoroscopía la mueven, y se pueden dar cuenta cómo produce un chiflido y el por qué lo hace, sin necesidad de obviamente dañar la pieza. En la segunda se puede saber que ciertas momias tuvieron tuberculosis y por qué murieron, y de qué murieron, y a qué edad murieron. O sea, todo eso tiene que ver con tomografías. De hecho, en el Hospital de Oncología se hicieron tomografías de 3 momias que estuvieron muy interesantes. En tuve la oportunidad de trabajar con unos paleontólogos de Toronto, en donde descubrieron que un dinosaurio tenía un tumor. A mí me llamó mucho la atención, quise participar con ellos, y lo más interesante es que era igual que un osteosarcoma. Es decir, la tomografía de este hueso era exactamente igual a un osteosarcoma de nosotros. Entonces, obviamente, es muy interesante que pueden saber que ese dinosaurio tuvo un osteosarcoma hace 60 millones de años y se ve exactamente igual que nosotros. En el siguiente es una obra de arte, que ahora últimamente es una tendencia que muchas obras de arte les hacen radiografías, y en la radiografía se muestra lo que tenía debajo, por ejemplo, algunas pinturas. En este caso, por ejemplo, estaba más bajita la pintura, y como no le gustó el que pagó,
tuvo que, este es de Velasco, esta pintura, tuvo que pagar otra vez para que la borrara, pero se ven rayos X y la dejara más alta, porque no le había gustado al comprador. Y en la última son como en algunos libros, algunas veces artistas se introducen al revés junto con nosotros para poder aprender cómo hacer, por ejemplo, pinturas. En este caso es un pintor muy interesante en el cual pinta como figuras mitológicas, pero tuvo que aprender de un radiólogo cómo se veían los huesos para poder hacer sus pinturas, por ejemplo, en este caso de un minotauro, ¿no? Y entonces parece que es de veras, pero porque estuvo viendo muchas radiografías con un radiólogo para poder aprender cómo pintarlas. Entonces, son múltiples maneras de cómo aprender. Espero yo que al menos con este tipo de conferencias se impulse la necesidad o al menos la creatividad de poder comprender que se puede iniciar, que busquen ayuda y que obviamente hay un equipo multidisciplinario detrás que les puede apoyar. En estos casos, pues, a mí me llamó mucha atención las guías de práctica clínica, que era como que el radiólogo, ¿por qué hay un radiólogo aquí? ¿Él qué va a decir? Entonces, ellos eligiendo y diciendo cosas y buscando artículos, revisiones sistemáticas, sin atender lo que el radiólogo realmente le tenías que decir. Entonces, es muy interesante cómo al final, pues sí necesitaron un radiólogo para las guías de práctica clínica. Y pues, muchísimas gracias. Les dejo el QR. Les vuelvo a mandar ahorita, si quieren, ahorita al rato, no sé qué falló en el QR, y para que lo puedan... la idea de las preguntas es que al final pusiera la retroalimentación de que habían contestado y que hiciéramos la reflexión de que la mayoría de nosotros tenemos competencias, sabemos que las tenemos, y quizás la pregunta más importante y que solamente se puede hacer las reflexiones en el colectivo. Es decir, a veces solamente cuando alguien platica en grupo, como nosotros que estamos en gremio, es cuando nos damos cuenta que es factible hacer investigación, cuando nos juntamos en gremio. Muchísimas gracias.